Hola amigos, ya estamos nuevamente aquí para traer otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo reparar lo que es un problema que surgió en el modelo PlayStation 3 Slim, concretamente el de 120 GB. ¿Por qué digo el de 120 GB? Porque si en el caso que tengamos uno de 250, 320 o 160, automáticamente no vamos a seguir con este tutorial porque no vamos a poder repararlo. ¿Por qué? Porque Sony a partir de la de 250 GB se dio cuenta del error y lo que hizo fue repararlo, ¿vale? Este problema surge sobre todo en lo que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación de la de 120 GB tiene una especie de reguladores de voltaje o potenciómetros pequeñitos que se pueden regular manualmente. A partir ya de la de 250 lo que hizo Sony es quitar esos dos reguladores y lo cambió por MOSFET o transistores, para que lo entendáis, que ya llevan programado el valor correspondiente. Por lo tanto no se puede ni manipular ni tampoco suelen fallar. Antes de continuar, pues como siempre vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube y los que nos siguen también a través de Twitter. Y bueno, dicho esto, nada, lo primero que tendríamos que hacer para ver lo que hace este error, veremos la lucecita roja y cuando le damos automáticamente se apaga, ¿vale? Puede ser que se apague enseguida o puede ser que nos dé paso a la imagen, pero dentro de unos segundos o incluso medio minuto puede ser que se apague, ¿vale? Le damos y hemos visto cómo automáticamente se apaga todo y se queda todo apagado, teniendo el cable de alimentación. Lo primero vamos a hacer es abrir la consola. Para abrir la consola, pues bueno, quien no esté familiarizado con esto, tenemos un tutorial en el que enseñamos cómo abrir lo que es la consola. Es muy sencillo porque solo vamos a tener que quitar lo que es la tapa de arriba, ¿vale? No vamos a tener que desmontar toda la consola. Por lo tanto, lo suyo sería, primero, darle la vuelta, quitaríamos todas las tapitas que lo que hacen es ocultar la tornillería, que son este tipo de tapitas, pueden ser de goma o de plástico. ¿Vale? Las tapas, pues eso, las quitaríamos todas, menos esta de aquí, porque esa está pegada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar todas las tapas, vamos a quitar todos los tornillos, que son los tornillos de este tipo. Y una vez que tengamos ya todo esto quitado, normalmente las consolas, la PlayStation 3 Slim, aquí justamente debajo de esta franja, aquí vamos a encontrar también unos tornillos, que son unos tornillos de Tor o de Tox, ¿vale? Son una especie de tornillos que lo que tienen es una especie de hexágono. Lo que vamos a hacer es, o una de dos, comprar un destornillador que nos encaje perfectamente, buscar cualquier tipo de destornillador de punta plana que encaje en dos esquinas. Si encaja en dos esquinas, pues vamos a poder quitarlo, ¿de acuerdo? Normalmente vamos a encontrar 3 o 4, dependiendo del modelo. Como he dicho, como solo pasa en el caso de 120 GB, solo vamos a encontrar 3 tornillos, porque a partir de la 250 ya añadieron un tornillo más en esta esquina. Bueno, lo dicho, lo quitaríamos, desmontaríamos, quitamos la tapa y ahora lo que vamos a hacer es desmontar lo que es la fuente de alimentación. Solo vamos a encontrar 2 tornillos de color plata en cada lado, uno aquí y otro aquí. Cogemos el destornillador de estrella y lo destornillamos. Vale, una vez que ya tengamos quitado los tornillos, tiramos hacia arriba y sacaremos lo que es la fuente de alimentación. Ahora si queremos esto, lo que queda del resto de consola, podemos apartar para que así podamos trabajar mejor. Y solo tendríamos que abrir lo que es la tapa de arriba de lo que es la fuente de alimentación. Para ello vamos a encontrar un tornillo aquí. En este caso ya lo he quitado para ir recortando un poquito lo que es el tutorial. Aquí encontraremos un tornillo, es el único que vamos a encontrar, por lo tanto lo quitaríamos. Tornillo de color también plata. Una vez hecho esto, pues nada, lo siguiente va a ser abrir lo que es la tapa. La tapa se sujeta también por una especie de pestañas de plástico. Entonces, con un punzón o algo de punta, lo que vamos a ir es apretando las pestañas una a una, hasta que veamos que ya se abre. Una vez que ya esté abierto, pues nada, tiramos con los dedos y ya la tenemos abierta. Bueno, pues una vez que ya tengamos lo que es la fuente de alimentación abierta, vamos a localizar lo que son los reguladores. Los reguladores los vamos a ver aquí, justamente al lado de estos dos capacitadores o condensadores, para que lo entendáis, grandes. Justamente arriba los vamos a encontrar. Cuando localicemos lo que son las piezas, pues con un destornillador de punta plana, lo que vamos a hacer es girarlas hacia la izquierda.
vamos a girar, pues no sé, como si fuese un medio cuarto, así, un poquito. Hay que pasarse porque si nos pasamos automáticamente la consola se seguirá apagando o incluso ni se encenderá, ¿vale? Con este pequeño giro, pues nada, ahora lo que vamos a hacer para ver si ha hecho efecto, cogeremos la consola y con la tapa quitada, con mucho cuidado porque esto si lo tocamos cuando esté conectado nos puede pegar un buen latigazo. Conectamos, le damos alimentación y bueno, vemos la luz roja, ahora le damos y podemos ver que la consola se mantiene encendida. Todo ha sido del tirón, es decir, es la misma consola, como habéis visto, solo hemos quitado la tapa, hemos movido un poquito los reguladores y ya la consola se mantiene encendida. ¿De acuerdo? Si en el caso de que hagamos esto y la consola sigue haciendo lo mismo, automáticamente ya olvidaros, porque puede ser también un problema de placa o cualquier otro componente de la fuente, porque claro, la consola cuando detecta un problema de hardware normalmente hace ese tipo de error. La consola se apaga y apaga las luces. Por lo tanto, dicho esto, solo nos quedaría ya, pues vamos a apagar, pondríamos la tapa. Ahora, eso sí, si manipulamos la fuente de alimentación después de apagar la consola, tened mucho cuidado porque los capacitadores o condensadores, para que lo entendáis, muchos de ellos tienen carga. Por lo tanto, si los tocamos con la mano puede pegarnos un buen latigazo. Por lo tanto, vamos a desconectar con cuidado y la vamos a dejar durante un par de minutos para que se descarguen los capacitadores. Así en el caso que si lo tocamos sin querer, pues no nos va a pegar un latigazo de corriente. ¿De acuerdo? Yo como ya he manipulado varias, sé por dónde tocar y puedo sacarlas sin problemas. Vale, ahora lo que vamos a hacer, pues eso, vamos a montar la fuente, esta es la base. Pondríamos la tapa. Pondríamos el tornillo y la volveríamos a colocar, ¿de acuerdo? Esto lo dejo así porque esto es una consola que utilizamos más que todo para hacer tutoriales y tal, entonces por eso no voy a atornillarla, pero bueno, vosotros en este caso sí que tenéis que atornillarla porque es vuestra consola. Pues nada, se pondrían los dos tornillos plateados, se pondría la tapa y ya la tendríamos cerrada. Bueno, le daríamos la vuelta, pondríamos los tornillos y por último pues vamos a volver a probarlo por si acaso. Como podemos ver, funciona todo correctamente. Pues nada, dicho esto, aquí finaliza el tutorial para poder reparar lo que es la fuente de alimentación de una PlayStation 3, recordar 120 GB. Un saludo.